请看彼得前书第2章。 Veamos primera epístola de Pedro, capítulo 2. 请看彼得前书的第2章。 Veamos primera epístola de Pedro, capítulo 2. 第1节到第10节。 Versículo 1 a 10. 彼得前书第2章第1节。 Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。第2节。 2. 就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。第3节。 3. 你们若尝过主恩的滋味，就必如此。第4节。 4. 主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。第5节。 5. 你们来到主的面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。第6节。 6. 因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安，信靠他的人必不至于羞愧。第7节。 7. 所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。第8节。 8. 又说，做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌，也是预定的。第9节。 9. 唯有你们是被拣选的族类，是有金尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要做你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。第10节。 10. 你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。阿们。 Amén. 今天晚上我们继续一起来谈谈彼得前书第2章第1部分的最后一段。 Hoy vamos a seguir estudiando sobre el 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos siga guiando. 彼得前书第2章总共有25节。 El segundo capítulo de Pedro, de 1 Pedro, en total hay 25 versículos. 主题是重生啊， El tema principal es el renacimiento. 这是从人的立场来看我们的信仰的。 Este es desde el punto de vista del hombre en cuanto a nuestra creencia. 到底我们怎么样才能够让神的救恩完完全全落实在我们每一个人的身上呢？ ¿Qué puede hacer el hombre para que se manifieste la salvación de Dios? 彼得长老试着从重生的角度切入，来探讨这个信仰的问题呀。 El anciano Pedro quiso introducirlo a través de la creencia sobre este punto. 因此，彼得前书第2章大概可以分成2个部分。 Así que el segundo capítulo de Pedro se puede dividir en 2 partes. 第一个部分是第1 aproximadamente. 节到第10节， La primera parte, de versículo 1 a 10, 谈到因重生而有盼望的道理。 habla sobre la esperanza por el renacimiento. 只是在这里所说的盼望，并不是指的将来的天国， Pero esta esperanza no se refiere al cielo, al reino celestial, 而是指的信徒信主以后，在今生的信仰生活当中应该要有的属灵理想。 sino lo que debe anhelar el creyente cuando vive en este mundo. 那第2部分是11节到25节， Y la segunda parte, versículo 11 a 25, 谈到因为重生应该有的表现， habla sobre las manifestaciones que debe tener uno a través de la creencia. 这是信徒信主以后，在今生的信仰生活当中应该要具备的属灵特质。 Todas estas son las virtudes que debe poseer el creyente. 那首先我们是谈到第1部分， Y primero vamos a hablar sobre la primera parte, 就是第1节到第10节的圣经啦。 que va del versículo 1 a 10. 主题是因重生而有的盼望。 El título es La esperanza por el renacimiento. 当我们信主以后， Cuando hemos creído ya en Dios, 在我们的信仰生活当中，到底应该要有什么样属灵的目标呢？ ¿qué metas debemos tener en nuestra vida espiritual? 那有关这个问题，我们根据彼得前书第2章的第9节，把它分成3个重点来说。 Y en cuanto a este punto, lo hemos dividido en 3 partes a través del versículo 9. 第1点是要长大成人， El primer punto es que debe crecer para convertirse en adulto, 要成为圣洁的子民呐。 para convertirse en una generación 那 santa. 第2点是要成为活石，
Y el segundo punto, que debe convertirse en piedra viva 要成为神拣选的族类啦。 para ser el linaje escogido. 那第三个是要建灵宫献灵祭啦。 Y el tercer punto es que debe edificar un templo espiritual 哎，要做君尊的祭司啊， para convertirse en sacerdotes, 来完成神所托付我们的使命。 para cumplir el mandamiento de Dios. 那很感谢主，有关第一部分的第一段、第二段，还有第三段的前半段，我们都一起学习过了。 Gracias a Dios hemos aprendido la mayoría de todos estos puntos. 我们发现，今天我们受洗重生的目的是什么呢？ Hemos descubierto cuáles son los objetivos de renacer a través del bautismo. 哎，不只是要长大成人，成为新人啊， No solo debemos crecer para convertirnos en un nuevo hombre, 也不只是希望要成为活石，被神重用啊， y también, además, debemos convertirnos en piedras vivas para ser utilizados por Dios. 更重要的是要成为神的祭司啊。 Sino que también lo más importante es poder convertirse en sacerdotes de Dios, 要为神来建灵宫、献灵祭啦。 para poder hacer sacrificios espirituales y edificar templos espirituales, 就好像旧约的摩西，又好像新约的主耶稣。 así como el Moisés del Antiguo Testamento y el Señor Jesús del Nuevo Testamento, 善尽祭司的职责， que han cumplido maravillosamente el rol de sacerdote, 来建立一个合神旨意的祭司国度。 para tratar de construir un reino de sacerdotes, 用这样来荣耀神的名啦。 para poder así glorificar el nombre de Dios. 那也用这样来从神那边得到最大的荣耀啊！ Y también a través de este modo obtener la gloria que proviene de Dios. 这样才不会辜负神拣选我们的一片苦心呐、 Solo de esta manera no estamos malgastando el esfuerzo que ha hecho Dios tratando de salvarnos. 那我们也才有可能很有把握的得到神所应许要给我们那个最大的盼望啊！ Y además de esta manera podemos obtener con certeza esa esperanza que nos está dando Dios, 就是将来天国永生的福气啊！ que es aquellas bendiciones del reino celestial. 那这样我们受洗才有意义啊！ Solo de esta manera es válido el esfuerzo que hacemos al 啊， bautizarnos 我们信主才有价值啊！ y le damos valor a nuestra vida de creyente. 可见做一个君尊的祭司，也是我们信主以后在信仰生活上必须要追求的属灵目标。 O sea que el poder convertirse en sacerdotes es una meta que debemos procurar. 那么问题是，到底我们要怎么样去做一个君尊的祭司呢？ Pero ¿de qué forma podemos convertirnos en estos sacerdotes? 所谓君尊的祭司，这是从神的角度来看的。 Es desde el punto de vista de Dios el hecho de convertirse en sacerdote. 请看但以理书， Veamos el libro de Daniel. 请看但以理书的第8章 Daniel capítulo 8, 11节。 versículo 11. 但以理书第8章的11节， Daniel capítulo 8, versículo 11. 8章11节， 8, 11. 并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。这是当年但以理先知所看到的异象。 Esta fue una visión que vio Daniel. 哎，他看到有一个小角出现，小的角。 Vio aparecer un pequeño cuerno. 那这只小角后来渐渐长大，高级天象了。 Y este cuerno fue creciendo y superando los cielos. 于是他非常骄傲啊， Entonces se engrandeció y se puso orgulloso. 自己认为他就是那个高级天象之君呐、 Y se consideraba a sí mismo como el príncipe de los ejércitos. 所以他就任意毁坏君的圣所。 Así que fue destruyendo el templo de los 那 príncipes. 从这里我们可以看到，什么叫做君，本来是用指着神说的。 Acá se refiere a príncipe a Dios, 因为神才是万王之王啊， porque Dios es el rey de los reyes 神的身份非常的尊贵的、啊， y su identidad es muy gloriosa. 是世上所有的君王都比不上的。
es una identidad que no lo puede igualar ningún rey de las tierras. 不过后来这个君字，圣经也用来称呼天使长哦。 Pero esta palabra, príncipe, también fue para nombrar al jefe de los ángeles. 我们来看但以理书的第10章， Veamos Daniel capítulo 10. 第10章的13节， Daniel capítulo 10, versículo 13. 请看但以理书第10章13节。 Daniel 10, 13. 但波斯国的魔君拦阻我21日，忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里了。这也是当年但以理所看见的异象哦。 Este también fue una visión que vio Daniel. 但以理不只是看到波斯国的魔君哦， Daniel no solo vio el príncipe del reino de Persia, 他更看到从神那里来的大军哦， sino que también vio el príncipe que vino desde Dios, 就是天使长米迦勒。 que es el principal de los ángeles, 可 Miguel. 可见那个军也可以指着神所重用的仆役啦。 O sea que aquí la palabra príncipe también puede simbolizar al que es servidor de Dios. 因此，所谓君尊的祭司，最主要是在表示这种祭司是属神的。 Así que el príncipe de los sacerdotes simboliza que pertenece a Dios. 是神所重用的仆人。 Es aquel servidor glorioso de Dios. 就好像天使长一般啊， Así como el principal de los ángeles, 负有神圣的使命的， que tiene un mandato santo de Dios. 而且具有神所赐给他的权柄跟能力， Y también lleva el poder de Dios 能够彰显出神的尊荣啊。 para manifestar su gloria. 那这种身份非常尊贵哦， Esta identidad es muy valiosa 所以叫做君尊的祭司啊。 y por eso se llama príncipe de sacerdotes. 那么问题是，到底我们要怎么样做才能真的成为神君尊的祭司呢？ Pero ¿cómo podemos convertirnos en príncipe de sacerdotes? 那更要紧的是，我们要怎么样做才能够跟君尊的祭司这种职分相称呢？ Pero lo más importante, ¿cómo podemos obtener esta identidad? 啊，请看回来彼得前书第2章， Volvamos a 1 Pedro capítulo 2. 请看回来彼得前书第2章第5节， 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 第2章第5节， 2, 5. 你们来到主的面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司啊。在这里，彼得长老很清楚告诉我们哈、 Aquí el anciano Pedro nos dijo claramente 哎，要做一个君尊的祭司的首要条件就是要圣洁。 que lo más importante es convertirse en un sacerdote santo, 因为神本身是圣洁的。 porque Dios es santo. 我们请参考出埃及记， Veamos Éxodos. 请看出埃及记的30章， Éxodo capítulo 30. 请看出埃及记30章 Éxodo capítulo 30, 17节， versículo 17. 出埃及记30章的17节， Éxodo capítulo 30, versículo 17. 30章17节， 30, 17. 神小为摩西说，18节， 18. 你要用铜做洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。19节， 19, 亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。20节， 20. 他们进会幕或是就近坛前供职给神献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。21节， 21. 他们洗手洗脚就免得死亡，这要做亚伦和他后裔世世代代永远的定例的。当年神要摩西建造会幕， Cuando Dios quiso que Moisés construyera el tabernáculo 而且要制作会幕里所有的器具的， y todos los instrumentos de su interior, 那其中有一样就叫做洗濯盆呢、 había una de ellas que era la fuente de bronce, 这个洗濯盆是用铜做的， hecha de bronce, 目的是要给那个公职的祭司在公职之前洗手洗脚用的。 para que de ella se puedan lavar los sacerdotes. 希望每个祭司都能够很干净啦。
Se espera que de esta forma los sacerdotes se limpien 要达到圣洁的地步了， para convertirse en santos, 然后才来服侍神啊。 y de esta manera poder servir a Dios, 因为神是圣洁的， porque Dios es santo. 所以神要求到他面前来服侍他的人也必须要圣洁。 Por eso Dios exige a sus servidores que sean santos. 没有圣洁就不能见神的， Aquel que no es santo no puede ver a Dios. 甚至于会被神击打而死。 Incluso puede ser atacado hasta la muerte por Dios. 可见祭司的身份固然非常尊贵哦， Así que la identidad del sacerdote es muy importante. 祭司的工作也值得我们来羡慕啦。 Y su tarea también es digna de admiración. 但是我们不要忘记，做一个祭司也有他必须具备的条件哦。 Pero no olvidemos que el sacerdote debe tener las condiciones, 那这个条件相对的也相当高哦， que tiene también una alta exigencia. 绝对不是随便的。 No es para cualquiera. 哎，否则的话，我们做了半天，不仅得不到祝福，反而会招惹咒诅。 Así que aquel que no respeta esto puede incluso obtener alguna maldición. 哎，这样就非常划不来了。 Y esto realmente es digno de lástima. 因此，我们必须要非常的小心。 Así que debemos estar atentos. 今天我们立志要做主的圣工，这固然是很好。 Hoy si nos hemos determinado a trabajar por Dios, es muy bueno. 但是我们要做圣工之前，必须要反省自己哦。 Pero antes de trabajar por Dios debemos reflexionar sobre sí mismo. 我够圣洁吗？ ¿Soy lo suficientemente santo? 我的言语、我的思想符合圣经的标准吗？ ¿Mis pensamientos y mis palabras son acordes a lo que pide la Biblia? 我们一定要先冷静下来，好好的想一想。 Realmente debemos reflexionar atentamente sobre esto. 那万一我们有不太好的地方啦， Si tenemos algún punto para reprochar, 我们一定要先用水借着道把自己洗干净。 debemos utilizar el agua a través de la verdad para lavarnos a nosotros mismos. 透过我们在神的面前切实的认罪悔改， Y a través de nuestro pedido de perdón frente a Dios, 让主耶稣的宝血再一次洗净我们的罪过。 para que la sangre preciosa de Cristo nos vuelva a lavar los pecados. 这样我们自己还有我们所做的工才能够蒙神悦纳。 Solo de esta manera nuestra tarea será agradable a los ojos de Dios. 而我们也才有可能成为一个君尊的祭司啊！ Y también podremos convertirnos en príncipes, sacerdotes príncipes. 这是我们首先必须要明白的道理哦。 Esta es la verdad que debemos comprender inicialmente. 那么接下来的问题是，到底做一个君尊的祭司要做些什么工作呢？ ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que debe realizar un sacerdote príncipe? 那怎么样做好这个工作才算是称职的祭司呢？ ¿Y qué es realizar bien esta tarea para estar acorde a la identidad? 请看回来彼得前书第2章第5节。 Volvamos al segundo capítulo de Primero de Pedro, versículo 5. 我们再看回来彼得前书第2章的第5节。 Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 你们来到主的面前，也就像活石被建造，成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭了。有关这个问题，彼得长老在这里也很清楚地指示我们。 Con respecto a este punto, también aquí el anciano Pedro nos lo clarifica. 祭司最主要的工作有2个， Las tareas más importantes del sacerdote son 2. 一个是建灵宫， Uno es edificar casas espirituales 另一个是献灵祭啦。 y el otro es ofrecer sacrificios espirituales. 这是祭司最重要的2个职责 Estas son las 2 tareas principales del sacerdote. 不管是旧约新约都一样。 No importa si es Antiguo o Nuevo Testamento. Es 为什么 igual. 呢？ ¿Por qué? 上一次我们曾经用摩西跟主耶稣做例子来说明啊。 En la oportunidad anterior hemos ejemplificado esto a través de Moisés y el Señor Jesús. 因为摩西和主耶稣分别是旧约跟新约所有祭司的先锋。 Porque Moisés y el Señor Jesús representan a los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Testamento. 只不过摩西只是一个影子而已。
Tan solo que en el caso de Moisés es solo una sombra 主耶稣才是真正的实体啊。 y el Señor Jesús es el objeto real. 所以，虽然摩西设立了旧约时代的祭司制度啊， Así que a pesar de que Moisés edificó el puesto de sacerdote en el Antiguo Testamento, 但是真正祭司的国度必须要等到新约时代，借着主耶稣基督才能够完成。 pero el verdadero reino de sacerdotes solo puede completarse en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesús. 然而，不管是怎么样，从旧约或者新约的角度来看呐、摩西和主耶稣都给我们留下很好的榜样哦。 Así que no importa si es desde el Viejo o Nuevo Testamento, tanto Moisés como el Señor Jesús nos han dejado muy buenos ejemplos. 他们都是我们要做神君尊的祭司最好的一个模范。 Son ejemplos para seguir, para convertirnos en sacerdotes santos. 我们来看希伯来书， Veamos el libro de Hebreos. 请看希伯来书第3章， Hebreos capítulo 3. 请看希伯来书的第3章 Hebreos capítulo 3, 第1节， versículo 1. 希伯来书第3章第1节， Hebreos capítulo 3, versículo 1. 希伯来书3章1节， Hebreos 3, 1. 同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想，我们神认为使者为大祭司的耶稣。第2节， 2. 他为那设立他的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。再请看第5节， También veamos el versículo 5. 第5节， 5. 摩西为仆人在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传的事。第6节， 6. 但基督为儿子治理神的全家呢。在旧约时代，摩西是神所设立在律法上最开始的大祭司。 Moisés fue el gran sacerdote de Dios 结果摩西为设立他的尽忠， y fue fiel en su papel 成为神的好仆人呢。 y fue nombrado como el siervo fiel de Dios. 他不仅为神建立起会幕啊， No solo edificó el tabernáculo, 而且还为以色列百姓献上祭物啊。 sino que también hizo ofrenda de sacrificio por el pueblo de Israel. 所以圣经说他在神的全家诚然尽忠。 Es por esta razón que la Biblia dice que él fue fiel a en la casa de Dios. 那同样在新约时代啊，主耶稣是神所设立在恩典上最开始的一个大祭司。 Y así también en el Nuevo Testamento, a través de la misericordia de Dios, el Señor Jesús es el sumo sacerdote. 那主耶稣跟摩西一样啊， El Señor Jesús es igual a Moisés. 他也为设立他的神尽忠哦。 También fue fiel al Dios que lo formó. 他成为神所喜悦的儿子了， Se convirtió en el Hijo agradable de Dios. 不只为神建立起教会来， No solo edificó la iglesia, 而且还为所有的人用他自己的身体当作祭物献上了。 sino que sacrificó su propio cuerpo por toda la humanidad. 所以圣经说，他为神的全家更加尽忠啊。 Es por esta razón que en la Biblia dice que él fue verdaderamente fiel en la casa de Dios. 那他们两个都为我们留下做神君尊祭司的好榜样。 Ambos son dignos ejemplos de sacerdotes. 因此，今天如果我们说我们要怎么样才能够做一个君尊的祭司呢？ Fieles. Y entonces, ¿cómo podemos ser sacerdotes fieles hoy en día? 最具体的方法就是效法摩西跟主耶稣在神的全家尽忠。 La forma más realista es convertirnos en sacerdotes fieles, así como lo fue Moisés y el Señor Jesús. 请看哥林多前书， Veamos el 1 de Corintios. 请看哥林多前书的第4章1 de Corintios capítulo 4, 第1节跟第2节。 versículo 1 y 2. 哥林多前书第4章第1节， 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1. 4章第1节， 4.1. 人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。第2节， 2. 所求于管家的是要他有忠心的。从属灵的角度来看哦， Desde el punto de vista espiritual, 今天我们不只是神的祭司哦， no solo somos sacerdotes 我 hoy, 们也是基督的执事哦， también somos administradores de Dios. 我们更是神奥秘事的管家哦。
somos administradores de los misterios de Dios. 那么今天神对我们的要求是什么？ ¿Y cuáles son los pedidos que nos pide Dios hoy en día? 就是希望我们能够真的很忠心啊， Lo que quiere es que seamos fieles. 这就是神对祭司的一个要求， Este es el requerimiento que pide el Señor Jesús a un sacerdote. 也是神对祭司的一个期待啊。 También es su esperanza de un 希 sacerdote. 望我们每一个祭司都能够像摩西跟主耶稣一样尽忠， Espera que todos nosotros seamos como Moisés, 忠心的建设神的教会， que seamos fieles para edificar la iglesia de Dios. 忠心的献上属灵的祭物， Y que seamos fieles para ofrecer las ofrendas espirituales, 用这样来完成神所托付我们的使命啊， para poder así cumplir con los mandamientos que nos ha dado Dios. 也用这样来建设一个真正能够荣耀神的名的祭司国度了。 Y también así poder glorificar un reino de sacerdotes. 可见尽忠也是做神君尊祭司非常重要、不可缺少的一个很重要的特质啊。 O sea, que la fidelidad es una virtud infaltable en el reino de los sacerdotes. 那彼得长老就是明白这个道理呀、 Y el anciano Pedro comprendía esta verdad. 所以他才很恳切的劝勉我们啊。 Y por eso nos exhorta. 当我们受洗重生以后啊， Cuando nos bautizamos y renacemos, 我们不是只有做一个普普通的信徒这样就好了， no debemos ser un creyente ordinario, 我们还要很忠心的来建灵宫啊。 sino que debemos ser fieles y edificar casas espirituales. 我们更要很忠心的来献灵祭啦， Y debemos ser fieles para dar ofrendas espirituales, 就好像摩西跟主耶稣一样的。 así como Moisés y el Señor Jesús. 那么接下来的问题是，那到底我们应该要怎么做呢？ Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer? 要怎么做才算是忠心呢？ ¿Qué es ser fiel? 要怎么做才能够完成神所托付的使命呢？ ¿Cómo podemos hacer para ser considerados fieles y cumplir los mandamientos de Dios? 那首先我们来谈谈建灵宫哦，建设灵宫。 Primero vamos a hablar sobre edificar casas espirituales. 当然，灵宫是属灵的，不是物质的哦。 Obviamente es del mundo espiritual. 所谓的灵宫，今天就是指着我们每一个人，但是也可以指着整个教会。 La casa espiritual puede referirse a cada uno de nosotros, pero también puede referirse a la iglesia. 请看哥林多前书第6章， Veamos 1 Pedro capítulo 6. 哥林多前书第6章1 Pedro capítulo 6, 19节， versículo 19. 哥林多前书第6章19节1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ，6章19节， 6:19. 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。这是从个人方向来说， Esto está dicho desde el punto de vista de cada uno. 我们每一个人就是神的殿啊， En sí, cada uno de nosotros somos templos de Dios. 所以我们每一个人都是一个小小的灵宫。 Así que cada uno de nosotros somos unos pequeños templos espirituales. 再看哥林多前书第3章 Veamos también 1 Corintios capítulo 3, 16节、17节， versículos 16 17. 哥林多前书第3章16节， 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 岂不知你们是神的殿吗？神的灵住在你们里头吗？17节， 17. 若人毁坏神的殿，神必要毁坏那个人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们呐。从大的方向来看，整个教会就是神的殿。 Desde un punto de vista más amplio, toda la iglesia es el templo de Dios, 因为教会就是所有信徒的集合， porque la iglesia es la suma de todos los creyentes. 所以保罗说：“你们就是神的殿呐。” Es por eso que Pablo dice, ustedes son el templo de Dios. 因此，我们的集合就是一个大的灵宫啊。 Así que nuestra unión es un templo espiritual. 所以，今天如果我们从这个角度来看建灵宫这个问题哦， Así que si lo vemos desde este punto de vista sobre construir un templo espiritual, 我们就会发现，要建设一个完美的教会，最根本的方法就是从个人的灵修做起。 así que nos damos cuenta que para edificar una hermosa
un hermoso templo espiritual debe comenzar en cada uno de nosotros. 请参考诗篇 Veamos Salmos. 122篇， Salmos 122. 请参考诗篇122篇 Salmos 122, 第3节， versículo 3. 诗篇122篇的第3节， Salmos 122, versículo 3. 第3节， 3. 耶路撒冷被建造，如同联络整齐的一座城。如果说耶路撒冷城预表着教会了， Si la ciudad de Jerusalén representase a la iglesia, 那么我们每一个人就是建造耶路撒冷城的一块石头。 entonces cada uno de nosotros somos una piedra que edificará la ciudad de Jerusalén. 今天为什么耶路撒冷城那么漂亮？ Hoy, ¿por qué la ciudad de Jerusalén es tan hermosa? 是因为建造它的每一块石头都很漂亮， Es porque cada una de las piedras que le forman parte son hermosas 而且彼此之间都联络得很整齐。 y además están unidas de forma muy armoniosa. 没有一点破口， No existen fisuras, 也没有哪一个地方凸出来的， no existen abolladuras. 每一块石头都放得刚刚好， Cada piedra está bien engranada entre sí. 这样这个耶路撒冷看起来就很美了。 De esta forma, la ciudad de Jerusalén se ve hermosa. 可见耶路撒冷城之所以美，最关键的因素是因为建造它的每一块石头本身就很美。 O sea, que cada piedra que constituye a la ciudad de Jerusalén es hermosa, por lo tanto, la ciudad puede ser hermosa. 今天同样的啦， Hoy es igual. 教会要完美，必须要从个人的灵修做起哦。 Hoy, para que la iglesia sea hermosa, debemos empezar por cada uno de nosotros. 个人要完全了，教会才有可能完全哦。 Cada uno debe estar completo para que la iglesia pueda ser completa. 个人有问题，教会一定会出问题啊。 Si uno tiene algún problema, entonces la iglesia también lo 所以我们 tendrá. 今天常常说教会有问题，其实都是个人的问题啊。 Así que si hoy decimos que la iglesia tiene un problema, en realidad este problema surge de una unidad. 这是绝对的啊， Esto es algo cierto. 难怪彼得长老才这样说哦。 Es por esta razón que el anciano Pedro 嘿 dice, 说今天我们来到主面前的每一个人都要像一块活石一样哦， que hoy cuando nos acercamos a Dios, cada uno debe ser como una piedra viva. 都要被建造成为灵宫。 Debe ser transformada y edificada en una casa espiritual. 问题是谁来建造啊？ Pero ¿quién va a construir este templo espiritual? 除了神以外， Además de Dios, 除了神的工人以外， además de los trabajadores de Dios. 最重要的就是我们自己哦。 Lo más importante es cada uno de nosotros. 请看哥林多前书， Veamos el primero de Corintios. 请看哥林多前书第3章。 Primero de Corintios capítulo 3. 哥林多前书的第3章 Primero de Corintios capítulo 3, 第10节。 versículo 10. 哥林多前书第3章的第10节。 Primero de Corintios capítulo 3, versículo 10. 3章10节， 3:10. 我照着神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎么样在上面建造。11节， 11. 因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基了。12节， 12. 若有人用金银宝石、草木合接在根基上建造。13节， 13. 个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，由火发现，这火要试验个人的工程怎么样啊。今天我们每一个人的灵修，就好像在盖房子一样的。 Hoy el cultivo espiritual de cada uno de nosotros es como estar edificando una casa. 这一间属灵的房子，我们是怎么盖起来的呢？ Esta casa espiritual, ¿cómo la estamos construyendo? 除了靠神的工人帮我们打根基以外啊。 Aparte de Dios mismo y de los trabajadores de Dios que están poniendo el cimiento, el fundamento. 最重要的是看我们自己是怎么盖的，用什么材料来盖呀、 Lo más importante es ver con qué material estamos construyendo sobre este fundamento. 是用草木合接盖起来的茅草屋吗？ ¿Es una casa de madera o de hojas?
还是用金银宝石盖起来的圣殿呢？ ¿O está hecha de oro, plata y piedras preciosas? 意思就是说，我们到底是只想吃灵奶呢，还是愿意吃干粮呢？ Dicho de otra forma es, ¿queremos beber solo leche espiritual o queremos comer comida sólida 所有的材料就是指的神的道理呀、 espiritual? O sea, que estos materiales significan que son la verdad de Dios. 我们信主是只求肉体的福气呢，还是愿意得那个永生的盼望呢？ Nosotros creemos en Dios para obtener bendiciones carnales o para obtener la esperanza. 是只想享受呢，还是愿意为主来受苦呢？ ¿Solo queremos gozar o estamos dispuestos a sufrir por Dios? 那这不同的材料所盖起来的结果就不一样了。 Con distintos materiales el resultado es distinto. 而这个结果将会很直接的反映在整个教会上面哦。 Y esto se manifestará en toda la iglesia. 会决定这个教会的结构好不好， Determinará la edificación de la iglesia. 更会影响整个这个灵宫的完美与否。 También influenciará en la hermosura de este templo espiritual. 因此呢，今天如果我们真的想做一个君尊的祭司的话， Así que si hoy queremos ser sacerdotes príncipes 我们真的如果想要为主耶稣来建造灵宫的话， y realmente estamos dispuestos a edificar el templo espiritual de Dios, 那有时候我们并不必要好高骛远，不一定要当长老、当执事、当什么传道，不一定啊。 entonces no debemos estar pensando que siempre debemos ser predicadores o ancianos o diáconos 我们可以当信徒， o alguna persona con un cierto estatus, podemos ser simples creyentes, 但是必须要尽自己的本分来灵修自己。 pero debemos cumplir con el deber de cada uno y cultivar espiritualmente cada 哎 uno. 按照圣经的教训，要求自己竭力到完全的地步。 Debemos exigirnos acorde a la enseñanza de la Biblia para alcanzar la perfección. 尤其要努力的做好爱心的灵修， Y además debemos esforzarnos en el cultivo espiritual en cuanto al amor, 能够用主的爱，切切实实的来爱弟兄姐妹哦。 para poder utilizar el amor de Cristo para amar a los hermanos. 这样每一块活石联络得非常整齐， Así se engrana cada piedra viva en forma 那 armoniosa. 整个教会就非常的完美了。 Entonces la iglesia será hermosa. 那千万不要像彼得所说的哦，那个不信的人呐、因为不顺服道理绊倒了。 No debemos ser como las personas que menciona el anciano Pedro, aquellos que han tropezado. 哎，那绊倒的就是一个破口啊， Aquellos que tropiezan son como un orificio 就会影响整个教会。 que se manifestará en toda la iglesia. 所以，如果我们能够真的这样去做的话， Así que si podemos hacer esto, 那相信建设一个完美无瑕疵的荣耀教会，是指日可待的了。 entonces podemos anhelar poder construir una iglesia hermosa e inmaculada. 再过来，我们来谈谈奉献灵祭啊。 Ahora vamos a hablar sobre hacer ofrendas espirituales. 哎，所谓的灵祭也可以包括两个方面哦。 Las ofrendas espirituales también tienen dos aspectos. 第一个就是祷告， Uno es la oración. 请看创世纪， Veamos Génesis. 请看创世纪第8章， Génesis capítulo 8. 创世纪第8章 Génesis capítulo 8, 20节， versículo 20. 创世纪第8章的20节， Génesis capítulo 8, versículo 20. 8章20节， 8:20. 挪亚为神筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。21节， 21. 神闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地了。人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。”22节， 22. 地还存留的时候，架设寒暑冬夏昼夜就永不停息了。在旧约时代，
神的圣所里面有2种香气可以达到神的面前，让神闻到的。En el Antiguo Testamento hay 2 aromas que puede ir percibido por Dios. 一个是烧香，烧 Uno 香， es a través de incienso, 哎，那个烧香的香气很香。 y que es de un aroma muy agradable. 那另外一个叫献祭 Y el otro es hacer ofrendas, 啊，尤其是献祭献上脂油也很香。 principalmente las ofrendas con grasa. 那这2种崇拜都能够发出馨香之气哦。 Estos 2 tipos de adoración pueden ofrecer un aroma agradable, 是神最喜欢的。 agradables a Dios. 那么在新约时代，这2样到底是在预表什么呢？ Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué están simbolizando? 我们请看启示录， Veamos Apocalipsis. 请看启示录第5章， Apocalipsis capítulo 5. 启示录第5章 Apocalipsis capítulo 第 5, 8节， versículo 8. 启示录第5章第8节， Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. 他既拿了书卷，四活物和24位长老就匍匐在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这个香就是众圣徒的祈祷。好，再请看第8章， Veamos también capítulo 8. 第8章请看第3节， Capítulo 8, versículo 3. 启示录第8章的第3节。 Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. 另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边哦，有许多的香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。第4节， 4. 那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神的面前呐。从使徒约翰所看到的异象哦，我们可以很清楚的了解，其实旧约的烧香就是预表新约的祷告。 A través de la visión del apóstol Juan podemos saber que el humo del incienso del Antiguo Testamento simbolizan la oración de los santos. 这种香气可以达到神的面前。 Este tipo de aroma llega hasta Dios. 那么既然烧香是如此，我们相信献祭也不会例外啊。 Si ya sabemos que ofrecer el incienso es de esta forma, entonces el ofrecer un holocausto o una ofrenda es igual. 献祭也可以预表祷告， Hacer una ofrenda también simboliza la oración. 因此要做一个忠心的君尊祭司，一定要懂得常常祷告。 Así que aquel que quiere ser sacerdote príncipe debe comprender sobre la oración. 就好像祭司必须要常常献祭一样啊， Así como que el sacerdote debe ofrecer incienso continuamente 不只要为自己祷告， y ofrendas, no solo para sí mismo, 也不只要为全家人祷告， no solo para la familia, 更要为全教会所有的弟兄姐妹祷告。 sino más aún debe saber orar por cada uno de los hermanos de la iglesia. 就好像当年的祭司必须要为全以色列百姓献祭一样。 Así como aquel entonces que el sacerdote debía hacer ofrendas por todo el pueblo de Israel, 让整个圣所充满了馨香之气。 para que en todo el templo se llene del aroma agradable. 所以以赛亚先知才这样预言说： Es por eso que el profeta Isaías dijo, 请看以赛亚书， veamos el libro de Isaías. 以赛亚书56章， Isaías capítulo 56. 以赛亚书56章 Isaías capítulo 56, 第7节。 versículo 7. 以赛亚书56章第7节， Isaías 56, 7. 56章第7节， 56, 7. 我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。献祭就是在祷告。 El ofrecer una ofrenda es estar orando. 那到神的殿来就是要献祭， Y entonces venir al templo de Dios hay que ofrendar. 所以到教会来就是要祷告， O sea, al venir a la iglesia hay que orar 要让神的教会真的成为万民祷告的殿。 para que la casa de Dios pueda ser llamada la casa de oración para todos los pueblos. 这样相信神一定会悦纳的。
Y de esta forma, seguramente Dios será agradable a los ojos de Dios. 我们所献的祭一定能够达到神的面前的。 Nuestros sacrificios llegarán a la presencia de Dios. 那第二个呢， Y el, 所谓的灵祭是指的侍奉。 y el segundo punto de vista de hacer sacrificios espirituales significa servir a Dios. 请看罗马书， Veamos el libro de Romanos. 请看罗马书12章 Romanos capítulo 12, 第1节， versículo 1. 请看罗马书12章第1节， Romanos 12:1, 12章第1节。 12:1. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们知道，如此侍奉乃是理所当然的。所谓的灵祭，不只是单单指着祷告， El sacrificio espiritual no significa solamente la oración. 祷告可以算是静态的。 La oración es más bien algo más pasivo. 灵祭更重要的是指着实际的侍奉。 El sacrificio espiritual significa más aún el servicio a Dios. 那是动态的。 Es algo activo. 那今天虽然我们是处在新约时代， A pesar de que hoy estamos en el Nuevo Testamento, 我们已经不必像旧约时代要常常献牛献羊啊。 no necesitamos ofrendar vacas, terneros u ovejas, 因为主耶稣已经献上他自己的身体，已经成全了， porque el Señor Jesús ya ha ofrecido todo su cuerpo. 这是对的哦。 Y esto es verdad, 但是这并不代表着说从此以后我们都不用献祭哦。 pero no significa que nunca más debemos ofrendar. 身为君尊的祭司，献祭一定免不了。 El papel del sacerdote no puede evitar el sacrificio. 不献祭就不像个祭司。 El que no ofrece sacrificio no puede ser sacerdote. 只不过新约时代所献的祭物跟旧约时代不太一样啊。 Sino que solo que los objetos a ofrendar son distintos en el Viejo y el Nuevo Testamento. 旧约是用牛羊做祭物啊， En el Viejo Testamento los animales son objeto de sacrificio. 新约是用我们自己的身体当祭物啊。 Y en el Nuevo Testamento el objeto a sacrificar es nosotros mismos. 就好像保罗在这里所说的， Así como Pablo lo dijo aquí, 要将我们自己的身体当作活祭献上。 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. 那到底要怎么个献法呢？ ¿Y cómo lo ofrendamos? 难道将我们给杀了然后烧掉吗？ ¿Acaso debemos matarnos y ser quemados? 不是哦， Obviamente que no. 这是告诉我们要好好的侍奉神啊， Esto lo que nos quiere decir que debemos servir fielmente a Dios. 甚至要全生命的侍奉。 Incluso toda la vida. 请看路加福音， Veamos el libro de Lucas. 路加福音第9章， Lucas capítulo 9. 路加福音的第9章， Lucas capítulo 请 9, 看23节， versículo 23. 路加福音9章23节。 Lucas 9, 23. 耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”这是主耶稣的教训啊！ Esta fue la enseñanza del Señor Jesús. 主耶稣不只教训我们要舍弃自己，撇下一切来跟从他， El Señor Jesús no solo nos enseñó que debemos negarnos a nosotros mismos y dejar todo para seguirle, 而且还要天天背起自己的十字架来跟从他。 sino que debe cada uno tomar su propia cruz cada día y seguirle. 因此，今天我们为了教会的成长啊，我们必须要认真的做圣工来服侍人啊。 Así que hoy, para el crecimiento de la iglesia, debemos servir fielmente a Dios. 今天为了教会的发展呢、我们更必须要努力的传福音来拯救人啊。 Y hoy, para ampliar la evangelización, debemos hacer esta tarea. 我们不但要为主而活， No debemos vivir solo por Dios, 我们更要为主而死啊！ sino que debemos morir por Dios 就好 también. 像主耶稣一样，忠心至死一样， Así como el Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. 目的就是要荣耀神啊！ Y su objetivo fue solo para glorificar a Dios, 要宣扬神的美德啊，
para anunciar las virtudes de Dios, 要完成神所托我们的使命呢。 para cumplir con los mandatos que le dio Dios. 那么，相信这种灵祭也是蒙神悦纳的。 Así que seguramente estas ofrendas espirituales son agradables a Dios. 最后，我们请看回来彼得前书第2章的第9节。 Por último, volvamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 请看回来彼得前书第2章第9节。 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 2章9节。 2, 9. 2章第9节。 2, 9. 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。今天神重生我们的目的在哪里呢？ Hoy Dios nos ha anunciado nuevamente cuáles son los objetivos, 就是要让我们荣耀他，宣扬他的美德。 que es para anunciar las virtudes de Dios. 请看以赛亚书， Veamos el libro de Isaías. 请看以赛亚书43章。 Isaías capítulo 43. 以赛亚书43章 Isaías capítulo 43, 第7节。 versículo 7. 以赛亚书43章第7节， Isaías 43, 7. 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成所造作的。再请看21节。 También veamos el versículo 21. 21节， 21. 这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德啦。在以赛亚书，神曾经这样宣告 Aquí en Isaías anunció Dios. 说：凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。 Aquí dice que el linaje de Dios fue creado para glorificarlo, 好述说我的美德。 para proclamar sus virtudes. 可见述说神的美德是神之所以创造他的子民最主要的目的的。 O sea, proclamar la virtud de Dios es el mayor objetivo por el cual Dios creó su pueblo. 因此，今天神为什么要重生我们？ Entonces, hoy, ¿por qué Dios quiso que renaciéramos? 神让我们重生，对我们最大的期待是什么？ ¿Cuál es su esperanza en este renacer de nosotros? 就是要让我们能够宣扬他的美德。 Es para que podamos proclamar sus virtudes. 到底怎么宣扬呢？ ¿Y cómo proclamar sus virtudes? 不是只有用嘴巴， No solamente con las palabras, 而是要用我们的生活行动。 sino a través de nuestra vida y nuestros actos. 什么方法呢？ ¿Y de qué forma? 最具体的方法就是彼得长老在这里所讲的3个重点。 Las formas más manifiestas son las que anuncia aquí el anciano Pedro. 但愿我们能够牢牢的记住了。 Esperemos que todo lo recordemos siempre. 第一个要长大成人， Uno es crecer y convertirse en adultos. 第二个要成为活石， Segundo, poder convertirse en piedras vivas. 第三个要做君尊的祭司。 Y tercero, ser sacerdotes príncipes. 用这样来建灵宫啊， Para poder así construir templos espirituales. 用这样来献灵祭啦。 Y de esta manera hacer sacrificios espirituales. 这就是最实际宣扬神美德的方法。 Estas son las formas manifiestas para anunciar las virtudes de Dios. 所以求神帮助我们， Así que Dios nos ayude 让我们受洗重生以后都有这样的属灵目标。 para que una vez que nos hemos bautizado podamos obtener estas metas espirituales. 也但愿我们都能够朝着这样的目标勇往的迈进。 Y también que podamos procurar esta meta. 唱诗 Cantemos 118首himno 118. ，118首。 118.